Muy buenos días, hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Balboa. Dios les siga bendiciendo. Hoy, domingo 3 de mayo del año 2020. Sea usted bienvenido a la clase de Biblia que vamos a tener hoy, en este Día del Señor. Vamos a continuar hablando sobre la miniserie de estudios bíblicos sobre la adoración que Dios demanda. En los domingos anteriores, pues hemos estado meditando en el Evangelio de Juan, de los versos 22 al 24. Hemos leído este pasaje en los domingos anteriores, donde encontramos este diálogo que se desarrolla entre Jesús y esta mujer samaritana. Nos dice así las Escrituras. Juan 4, versos del 22 al 24. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Vimos los domingos anteriores que esta porción de las Escrituras la podemos dividir en las siguientes partes. El primero era la importancia de conocer a Dios, conocer el objeto de nuestra adoración, y estuvimos desarrollando en la primera parte de estos estudios, pues todo lo que encontramos en las Escrituras sobre la naturaleza y el carácter de Dios, de este ser divino que demanda nuestra adoración. Partíamos del hecho de que adorar se puede entender como el acto de tributar o reverenciar u homenajear a Dios. Y decíamos que era en base a esta definición que llegaban a la conclusión de que la adoración es un acto externo motivado por un sentimiento interno. No es lo que uno recibe, sino más bien lo que uno le da a Dios. Y vuelvo a repetir esto porque debe ser una realidad en nuestras vidas, el hecho de que cuando nos acercamos a Dios en oración somos nosotros que estamos llevándole a Él, entregándole a Él, tributando a Él, reverenciando su nombre, homenajeando su majestad, sus obras. Nos entregamos por completo a este Dios que la Escritura nos detalla que es eterno, infinito, santo, justo, autoexistente, que es inmutable, omnipresente, omnisciente, omnipotente. También entonces el domingo pasado entramos a desarrollar la segunda y la tercera parte. Vimos como segundo punto que este pasaje nos enseña que debemos llevar nuestra adoración en obediencia a Dios. La Escritura dice: debemos adorar en espíritu, entregarnos con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras energías a Dios, no de manera irracional, sino como aprendimos en el tercer punto, sino en verdad, en orden. Conociendo entonces todo lo que las Escrituras nos demandan acerca de Dios, entendiendo que debemos ir a Él con obediencia, entonces esta adoración estará enmarcada con un orden bíblico. Hacemos lo que las Escrituras nos manda hacer, y esto fue entonces lo que estuvimos viendo el domingo pasado. En esta ocasión entonces entramos a este cuarto punto, en donde vamos a hablar sobre algunos principios básicos de la adoración, y estaremos viendo también brevemente cómo era la adoración en el Antiguo Testamento y cómo se nos ha dado en el Nuevo Testamento, para ir entonces a revisar como quinto punto los principios que nos pueden ayudar mientras ofrecemos los elementos de la adoración a Dios. En esta cuarta parte, pues, estoy utilizando un material de apoyo escrito por Wilbur Alberto Madeira Rivas sobre liturgia, que usted puede también adquirir. Hermanos,
La adoración es la acción de reconocer la grandeza de nuestro Señor, de Dios, el Señor del pacto. En las Escrituras hay dos grupos de palabras hebreas y griegas que se traducen como adorar. El primer grupo se refiere a un servicio o trabajo para Dios, especialmente las palabras abodat en hebreo y latreia en griego. El segundo grupo que se utiliza para referirse a la palabra adoración se refiere a doblar la rodilla, como dije al principio, a honrar, tributar, rendir homenaje. Son las palabras shashat en hebreo y proskuneo en griego. Entonces, hermanos, entendemos que la adoración es algo activo, no entretenimiento. En la adoración no somos pasivos, sino activos. Por consiguiente, la adoración no es algo para agradar a nosotros mismos, sino que es algo que hacemos para agradar a alguien superior a nosotros, es decir, a Dios. Cuando adoramos, reconocemos la grandeza. Es importante esto, tenerlo claro. Estamos reconociendo la grandeza de Dios. Y esto es porque estamos viviendo en una época en donde se ha perdido el sentido de la majestad de Dios. Nuestros avances tecnológicos nos hacen ciego a lo que Dios hace a nuestro alrededor. Hemos llevado a Dios y lo hemos convertido en un objeto de estudio, al cual podemos describir y meter en una cajita. Algo totalmente contradictorio a lo que se nos revela en la Escritura. Hemos olvidado quién es Dios. Recordemos que debemos adorarlo simplemente porque Él es Dios. Cuando le adoramos, no estamos haciéndole ningún favor, simplemente estamos reconociendo su gloria. Él es todopoderoso y hemos perdido el asombro y la expectativa por lo sobrenatural. La Escritura en Isaías 6 nos describen a Dios como santo. También se nos habla de que Dios es trascendente, Él está por encima de todo. Dios está presente con nosotros también. También adoramos a Dios porque Él es el Señor del pacto. Muchas de las cosas que hacemos al adorar las hacemos en la vida común. Hablamos, cantamos, honramos a personas, pero en la adoración estas acciones comunes toman un sentido muy especial porque son hechas al Señor del pacto. Para que usted entienda un poco el concepto de pacto, puedo decirle que es aquello que un emperador hacía con sus súbditos. Él requería lealtad absoluta. Por consiguiente, hacía acuerdos. En el caso de Dios, cada uno de los pactos y acuerdos que nos describen las Escrituras tienen como iniciativa la voluntad del propio Dios. Son tomadas por Él. Y Él es quien ha hecho aquellos pactos. La adoración debe estar centrada en Dios. El centro de la adoración es Dios. Honramos a Dios en la adoración y esta debe estar centrada en el Dios del pacto. Aquí podemos notar tres aspectos del señorío del pacto. Vemos el control de Dios, en primer lugar. Él gobierna soberanamente su creación. Actos portentosos en su creación son hechos cada día.
recibimos providencia y redención de parte de Dios. Y esto ocurre de manera sobrenatural. También, en segundo lugar, vemos su autoridad. Adoramos su autoridad absoluta y final. Sabemos que todo lo que sucede no escapa de la mano de Dios. En tercer lugar, notamos su presencia. Como hemos dicho en los otros domingos, en la adoración tenemos un encuentro con Dios. El pueblo de Dios va a ese encuentro cara a cara entre Dios y su pueblo. Honramos sus obras portentosas, escuchamos su voz de autoridad y tenemos comunión con Él. Y cuando desviamos la atención de Dios y la centramos en nosotros, algo malo está pasando. No se trata de qué obtuve de la adoración, sino más bien qué di para honrar mejor a Dios. Otro punto importante en nuestra adoración es que la adoración debe estar centrada en el Evangelio. En este punto podemos mencionar en primer lugar que antes de la caída de Adán y Eva, antes de que ellos pecaran, ellos gozaban de una adoración perfecta y directa con Dios. Posteriormente a la caída, la realidad del pecado se hizo presente. Vemos entonces el surgimiento de los sacrificios, el elemento del pecado, la necesidad del arrepentimiento y el perdón que estaban presentes. Ahora en Cristo nosotros tenemos comunión nuevamente con Dios, esa comunión que perdimos cuando nuestros padres pecaron. Pero esta comunión es posible únicamente en virtud de la obra de Jesucristo. Por lo tanto, en nuestra adoración, las buenas nuevas y el mensaje de la cruz debe estar presente. Otro principio que debemos tener en nuestra adoración es que la adoración debe ser trinitaria. La Trinidad estuvo incluida en el plan de salvación, por lo tanto debe ser adorada. El Padre elige, el Hijo redime, el Espíritu Santo aplica. Otro principio es que nuestra adoración debe tener un enfoque vertical y una dimensión horizontal. Y explico brevemente a qué me refiero. Bueno, en primer lugar, hemos dicho que ciertamente la adoración es a Dios. Esto sería un enfoque vertical de nosotros los hombres hacia el cielo, hacia Dios. Pero no debemos estar tan absortos que olvidemos a nuestros hermanos en un plano dimensional hacia el que está a mi lado, a mi prójimo. Porque en la Escritura adoramos a Dios por medio de ayudar en las necesidades de los pobres. ¿Sí? Adoramos a Dios cuando estamos prestos para socorrer a los necesitados, a nuestros prójimos y a los enfermos. La adoración, por consiguiente, debe ser edificante y evangelística. Y aquí déjeme hacer una aclaración. A pesar de que nuestra adoración, que es hecha en un enfoque vertical hacia Dios y que tiene que tener alcance horizontal hacia nuestro prójimo, en ningún momento esto debe significar que debemos proveer entretenimiento para agradar a nuestros prójimos, a los hombres, sino que en todo momento debemos mantener nuestro enfoque vertical, elevar nuestra adoración a Dios.
Por consiguiente, hermano, en un sentido amplio, toda la vida del creyente es adoración. Usted lo pudo leer conmigo los domingos pasados en Romanos 12, verso 1. Y en un sentido estricto, el culto, el día del Señor, el llamado a la asamblea, la santa convocación, es el clímax de la vida cristiana, cuando nos reunimos como pueblo, como hijos de Dios, para adorarle. Es muy importante que la iglesia retome la importancia del día del Señor. Es, sin lugar a duda, uno de los aspectos en el cual somos negligentes. Podemos inventar cualquier excusa para no ir a la iglesia. Nos atrevemos a poner otras actividades, deportes, reuniones familiares, trabajo, el clima y cuantas otras cosas puedan surgir como pretexto para no ir a la casa de Dios. Nos atrevemos a llegar tarde a la iglesia, a dormirnos en el servicio, a ocuparnos en muchas otras cosas, cuando en un sentido estricto este día ha sido provisto por Dios para que su iglesia se reúna. Ahora medite en esto. En esta situación en la que estamos viviendo, en el contexto actual de esta pandemia, hemos sido privados de este beneficio sagrado de reunirnos los domingos. Y no porque el Estado opresor ha prohibido a la iglesia congregarse, porque las circunstancias vienen de manera sobrenaturales. Esta enfermedad que azota al mundo no escapa del plan de Dios. Y si nuestros templos están cerrados hoy, es un llamado de atención a que observemos nuestras faltas. Pero Dios, cuando disciplina, lo hace de manera perfecta, porque no solamente ahora aquellos que tienen como práctica no asistir están en casa, sino que todas aquellas cosas por las cuales no asistían también han cesado. Ya no hay fútbol como excusa para no ir a la iglesia. Ya no hay trabajo como excusa para no ir a la iglesia. Ya no puedes salir a hacer deporte como excusa para no ir a la iglesia. Ya no puedes ir a la playa como excusa para no ir a la iglesia. Ya no puedes encontrarte con tu familia en reuniones y eventos familiares o sociales como excusa para no ir a la iglesia. Cada una de esas cosas que en algún momento fueron los motivos por los cuales dejamos de asistir a la iglesia también han sido detenidas. Meditemos, porque Dios nos está hablando por medio de esta situación, y este estudio sobre la adoración debe llevarnos a entender que en un sentido estricto Dios ha provisto el domingo, que más adelante explicaremos, como el día para que su pueblo se acerque a Él en adoración verdadera. Podemos entonces hacernos la pregunta, ¿cuál es la importancia de la adoración? En primer lugar, podemos decir que uno de los fines principales es que Dios busca adoradores. La redención es el medio, la adoración es el fin, es el propósito final de la iglesia. Acompáñeme brevemente a que hagamos un recorrido por los elementos que formaron parte de la adoración en el Antiguo Testamento. Lo primero que encontramos cuando
vemos la escritura del Antiguo Testamento, es que la adoración que era ofrecida a Dios tenía como elemento principal el encuentro con Dios. Usted lo puede ver en Moisés, como él llamaba a este encuentro con Dios al pueblo. Éxodo 3 nos habla acerca de este encuentro que tuvo el propio Moisés con Dios. En Isaías 6 también, esa visión de la santidad de Dios. También en múltiples pasajes encontramos a la nación de Israel que va a un encuentro con Dios. Éxodo 20:19 nos habla un poco acerca de eso. Otro elemento que encontramos en el Antiguo Testamento es la adoración del pacto. El pueblo del pacto era un pueblo santo, es decir, separado para Dios. Toda su vida era una vida de adoración, por eso la ley de Moisés regulaba toda su vida, no solo aspectos religiosos. Vemos que había una señal del pacto, que era la circuncisión, y solo eran admitidos al templo aquellos que eran circuncidados. Otro elemento que encontramos en la adoración del Antiguo Testamento son los sacrificios. Antes de Moisés, Caín y Abel ofrecieron sacrificios a Dios. Noé, Abraham, usted lo puede ver en Génesis 8, Génesis 22. Vemos que después de Moisés se tiene un sistema elaborado de ofrendas de animales, granos, vino, aceite e incienso. Vemos que se instauran las ofrendas diarias, semanales, mensuales y anuales. Todas tenían como propósito apuntar hacia Cristo. Otro elemento fundamental en la adoración del Antiguo Testamento era el día del reposo. En Éxodo 28 se nos da el mandamiento de guardar el día de reposo. El hecho de guardarlo era en sí mismo ya un acto de adoración. Y se dieron en las Escrituras advertencia contra quienes se atrevieran a profanar el día del Señor. Usted lo puede ver en Éxodo 14, versos del 12 al 17. Ese día se cesaban todas las labores cotidianas. Era un día separado en el cual se ofrecían ofrendas y en donde se asistía a una santa convocación que tenía como propósito el encuentro de Dios con su pueblo. Otro elemento importante que acompañaba la adoración en el Antiguo Testamento fueron la celebración de ciertas fiestas. Lo vemos como en la Pascua, que se celebraba entre el mes de abril o marzo, que era un recuerdo en el cual el pueblo de Israel adoraba a Dios por la liberación de Egipto. También vemos la fiesta del Pentecostés, también llamada fiesta de la semana o de los primeros frutos, la cual podía estar celebrándose entre mayo o junio, cuando se realizaba la cosecha del trigo. Otra fiesta era la de los tabernáculos en el otoño. Esta fiesta predecía por un periodo de 2 semanas que incluía la fiesta de las trompetas y el día de la propiciación, que tenían como fin enmarcar el cierre de la cosecha y recordaba los viajes de Israel por el desierto. En la fiesta de trompetas la ley era leída y en el día de propiciación, es decir, de confesión de pecados, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo llevando sangre en propiciación. Otro elemento es el tabernáculo o el templo. En primer lugar, el tabernáculo fue ordenada su construcción por Dios y tenía como propósito mostrar la presencia de Dios en su pueblo. Usted lo puede ver en Éxodo 25:8, Éxodo 25 al 28, en Éxodo 25:9 vemos los detalles que se dan, el modelo que Dios muestra para que cada detalle, cada cortina, cada jarrón, cada esquina, cada columna del tabernáculo fuera hecho de acuerdo a los planes específicos de Dios. El atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, el arca,
el lugar de reposo de los pies de Dios, que era lo que simbolizaba el arca. Cada detalle, no fue nada dejado a la imaginación del hombre, sino que fue provisto por Dios. Luego vemos el templo. Era similar al tabernáculo construido por Salomón. Primera de Crónicas 28 nos habla un poco acerca de eso. Este templo fue destruido 3 veces y reconstruido 2. Vemos que Herodes lo reconstruye y Tito en el 70 después de Cristo lo destruye. ¿Cuál era la función? Bueno, tanto el tabernáculo como el templo estaban dedicados casi totalmente para los sacrificios, pero también eran lugares utilizados para orar. Primera de Reyes 8 y en Mateo 21 se nos habla acerca de esto. Para el canto, para elevar a Dios a alabanza. Primera de Crónicas 15 nos habla un poco de esto. Para la enseñanza, donde se enseñaba la ley, la palabra de Dios. Y aún en el Nuevo Testamento tenía este fin. Hermano, usted podrá notar que Dios ha sido responsable en todo momento de establecer las formas y los medios en los cuales Él demanda su adoración. Ahora acompáñeme brevemente a hacer un recorrido sobre algunos elementos que encontramos en la adoración del Nuevo Testamento. Lo primero que encontramos en el Nuevo Testamento es que las Escrituras nos llevan a una adoración enfocada en la persona de Jesucristo. El hecho más importante acerca de la adoración en el Nuevo Testamento es su enfoque en Jesús. Jesús es presentado como el Señor del pacto. Jesús amplía los horizontes del pacto judíos y gentiles. Se demuestra que todo el sistema de adoración del Antiguo Testamento apuntaba hacia Jesucristo. Él es el sacrificio final y suficiente. Hebreos 10, verso 1 al 18. Él es el sacerdote. Nos dice la Escritura en Hebreos 6 y 1 Timoteo 2:5. Él es el tabernáculo. Juan 1:14. Él es el templo. Mateo 12:6. Apocalipsis 21:22. Él es el Señor del día de reposo. Mateo 12:8. Vemos también que la adoración en el Nuevo Testamento tiene un énfasis en la iglesia. Ya no hay sacerdotes en el Nuevo Testamento, sino que todos los elegidos, todos los que han sido salvos, que forman parte de la iglesia, son sacerdotes. 1 Pedro 2:9, y de eso estuvimos hablando en las clases anteriores. Vemos que la iglesia es llamada a ofrecerse como sacrificio espiritual, Romanos 12:1 y Filipenses 4:18. La iglesia es llamada a llevar vidas piadosas, Hebreos 13. No solo se presenta a la iglesia como sacerdotes, sino que también ahora son el templo. Sus propios cuerpos es el templo. Se nos dice en 1 Corintios 6:19. La iglesia es el templo de Dios. 1 Corintios 3:16. 2 Corintios 6:19. Efesios 2:21. Se nos demanda a una adoración en espíritu y en verdad. Los dos aspectos fundamentales que vimos en el estudio de Juan 4:22 al 24. La segunda y la tercera parte. Una adoración en espíritu con todas nuestras fuerzas, pero ahora guiados por el Espíritu Santo que mora en el creyente. Una adoración en verdad. Es decir, una adoración hacia la realidad revelada en las Escrituras, no hacia sombra. Adoramos a Jesucristo. Dios se ha revelado en su santa palabra y nos ha provisto de la verdad. Las Escrituras son la verdad. No tenemos que buscar otro sistema, otra revelación fuera de la Escritura. Allí se contempla todo lo que el hombre necesita saber. Otro aspecto fundamental de los elementos que contemplan la adoración en el Nuevo Testamento lo encontramos en las reuniones cristianas. Es importante decir que no hay ningún libro en el Nuevo Testamento que sea el equivalente al libro de Levítico. Sin embargo,
podemos notar en todo el contexto del Nuevo Testamento algunas prácticas que se nos dan por referencia sencilla. Vemos que cuando la iglesia se reunía en el Nuevo Testamento tenían estos elementos dentro de su adoración. Era leída la Escritura, 1 Timoteo 4:13, Colosenses 4:16. Se entonaban salmos e himnos. Lo vemos en 1 Corintios 14:26, Santiago 5:13. Se hacía la oración, Hechos 2:42, 1 Timoteo 2. La iglesia decía amén, era una práctica de la iglesia, 1 Corintios 14:16. Se tenía en un lugar alto y se estimaba el sermón y la enseñanza de la palabra de Dios, 1 Corintios 14:26, Hechos 27. Se hacía una confesión de fe, algo que la iglesia protestante ha olvidado hoy. Si usted no pertenece a una iglesia de doctrina reformada, pero si asiste a alguna iglesia evangélica, protestante, dentro de su elemento de adoración hay la práctica de la confesión de fe, tienen la práctica de la oración de confesión de pecado congregacionales, elementos importantes. La confesión de fe nos recuerda lo que creemos, en qué se sustenta nuestra fe. Y esta confesión de fe está basada en las Sagradas Escrituras. También vemos que en el Nuevo Testamento se tenía el tiempo de las ofrendas, algo que en la actualidad ha tomado un giro diferente. Ya tanto el sermón o la enseñanza no tiene un lugar predominante o la lectura de la Escritura, sino que ahora se le da más lugar en muchas congregaciones al canto y a la ofrenda. Entendamos que hay un orden y que lo que nosotros queremos saber es que cuando estamos adorando a Dios, todos los aspectos que se están ofreciendo sean bíblicos. La ofrenda ciertamente tiene un lugar dentro de la adoración a Dios, pero no es el lugar más importante. Cuando ofrendamos, estamos diciéndole a Dios que depositamos en Él toda nuestra confianza de que así como Él ha provisto esta semana para nuestro sustento, nosotros regresamos a Él esta ofrenda descansando y confiando nuevamente en Él, en que Él volverá a proveer. No es una inversión, no ofrendo para recibir el doble, no. Es un acto de sumisión a Dios. Regreso a Él de lo que Él me ha dado. Y un principio importante que siempre me ha gustado en cuanto al tema de la ofrenda es el siguiente. Cuando ofrendo, no le doy a Dios de lo que me sobra, sino que de lo que Dios me ha dado, yo le doy lo que Él demanda. Otro aspecto importante es la cena del Señor, que es parte de la ordenanza, el saludo, el abrazo fraternal, es decir, la comunión entre hermanos, otro aspecto importante, la disciplina eclesiástica, la disciplina que corrige y forma al creyente, y el aspecto importante de las reuniones en el día del Señor, que eran los domingos. ¿Por qué el domingo cuando en el Antiguo Testamento era sábado? Bueno, el domingo fue el día que la iglesia cristiana del Nuevo Testamento entendió que era el día para reunirse, porque a diferencia de toda la ley del Antiguo Testamento, la cual se había cumplido en Cristo, ahora había un día del Señor que recordaba la resurrección de Jesucristo. Traía a la mente de la iglesia esa entronización de Cristo. Así como Dios en el Antiguo Testamento terminó su obra y se sentó en su trono en el día
séptimo en el día sábado y se recordó durante todo el Antiguo Testamento que ese era el día del Señor en el cual Él había terminado su obra y que había sido dado a los hombres para su adoración. Ahora en el Nuevo Testamento Cristo ha terminado su obra perfecta de redención, ha concluido su labor, ha resucitado y ahora ha ascendido al cielo y está sentado en su trono. La iglesia recuerda eso cada domingo, por eso nos reunimos en domingo y tenemos como el día del Señor. 1 Corintios 16, Hechos 20, Apocalipsis 1:10 pueden ayudarnos a entender mejor esto. Así que hermanos, aquí tenemos estos principios que nos ayudan en la regulación de nuestra adoración a Dios. ¿Cómo hemos de adorar a Dios? ¿Podemos nosotros inventar la forma para hacerlo? Bueno, la Biblia enseña que Dios no acepta cualquier cosa. Si hacemos un breve repaso, usted recordará cómo la ofrenda de Caín fue rechazada por Dios, cómo el fuego extraño de Nadab y Abiú, cómo aún el propio Moisés fue castigado por Dios al no seguir la forma establecida por Dios en adorarle cuando golpeó la roca en Números 20:10. Vemos a Saúl ofreciendo sacrificio que Dios no le había mandado en 1 Samuel 13:8. Vemos cómo el arca cargada por otros que no eran levitas en 1 Crónicas 13:5 fue una ofensa que Dios no pasó por alto. Vemos cómo en todo momento Dios ha condenado la idolatría que se hace a otros dioses. Por lo tanto, es de suma importancia saber cómo adorar a Dios de la manera correcta, de acuerdo a su voluntad. La respuesta inmediata es las Escrituras. No hay otra fuente. ¿Cómo utilizamos las Escrituras para regular nuestra adoración? Es una pregunta pertinente. Bueno, hay dos posiciones en cuanto a esto. Una dice que podemos hacer cualquier cosa en la adoración excepto aquello que la Escritura prohíbe. La otra dice que todo lo que la Escritura no ordena está prohibido. En ambas notamos que la Escritura es suficiente para regular nuestra adoración, así como toda nuestra vida. Debemos hacer solo aquellas cosas que la Escritura autoriza y solamente esas. Entonces, usted puede preguntarse, y es una pregunta razonable, lógica, ¿hay acaso lugar para nuestra aportación o cuál sería el papel del pensamiento humano dentro de la adoración? Bueno, las Escrituras no dicen nada acerca de muchos de los detalles que se hacen en la adoración. Por ejemplo, dónde reunirse, a qué hora debe ser el culto, cuántas veces debemos reunirnos. Algunas iglesias se reúnen una sola vez el domingo, otras se reúnen 2 veces por domingo, 3 veces por domingo. Algunas iglesias tienen servicio todos los días de la semana, otras solo un día durante la semana, otras 2 o 3. ¿Dónde debemos sentarnos o qué tipo de banca utilizar? Son cosas que las Escrituras no nos dan detalle, así que allí tenemos que hacer uso de nuestra sabiduría como creyentes y del discernimiento con el fin de poder ofrecerle a Dios adoración de manera correcta. Vemos que la Escritura nos da principios generales, así que nos deja lugar a que las cosas específicas sean aplicadas por medio de sabiduría cristiana con base en los principios bíblicos. ¿Cómo gobierna la Escritura nuestra adoración? Hay ordenanzas explícitas, la oración, la palabra, los sacramentos. Otras que han sido inferidas en base a la Escritura son como las ofrendas. Por ejemplo, como dije anteriormente, la forma en cómo se ejecuta el culto, a qué hora, cuán a menudo debemos celebrar la cena del Señor.
debe ser todos los domingos. Alguna iglesia lo practican todos los domingos, otra iglesia hacen el llamado a la cena en un día específico del mes, otras lo hacen 2 veces al año y algunas iglesias lo hacen una vez al año, un día especial en el cual es llamada a la iglesia para reunirse en la celebración de la Cena del Señor. Debemos cantar himnos o cánticos o salmos. Las Escrituras nos da principios generales y nos muestra la forma en la que debemos elevar a Dios alabanza. Lo importante es que ya sean himnos, cánticos o salmos, debemos cantar las Escrituras, y eso es uno de los aspectos que veremos el próximo domingo, que nos ayuda en regular nuestro elemento de adoración. Algunos errores que podemos cometer cuando adoramos es defender tradiciones humanas. Por eso se nos ha dado la Escritura. También podemos cometer el error de suprimir formas legítimas de adoración. Escandalizarnos porque un hermano levanta la mano o se arrodilla o aplaude. No hay base o sustento para suprimir estas formas legítimas de adoración. Esto no significa que ahora podemos entonces actuar de manera desordenada, saltar, brincar. Eso ya sí rompe el orden de la adoración. No podemos suprimir la práctica de la oración congregacional, junta, aquella que se realiza de toda la iglesia, o de la doxología. Resumiendo, hermano, esta clase, podemos aplicar los siguientes aspectos básicos. En primer lugar, debemos hacer todo para la gloria de Dios. En segundo lugar, debemos estar de acuerdo como iglesia en los mandatos bíblicos, ya sea siguiendo un mandato específico o sacando una aplicación de las Escrituras. Tercero, debemos aplicar lo general por medio de nuestra sabiduría cristiana. Cuando la Biblia no nos da instrucción específica a algo, como por ejemplo, cómo debe ser la forma interna del santuario, dónde debe estar el santuario o cuántas veces debemos reunirnos por semana, debemos apelar a la sabiduría cristiana que se le ha provisto a la iglesia y que es ejercido este gobierno a través de sus ministros, de sus ancianos. Así que, hermanos, hemos terminado con esta tercera parte de la miniserie de estudios sobre la adoración. Le invito a que por favor el próximo domingo me acompañe, donde atenderemos el quinto tema, desarrollando los aspectos básicos del culto cristiano, y vamos a estar hablando de 5 principios importantes que deben regir los elementos que forman la adoración que elevamos a Dios. Hasta aquí, le agradezco el tiempo. Espero que haya sido de gran bendición para su vida este estudio bíblico. Oremos. Oh Dios, Padre Todopoderoso, a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Te damos gracias, Señor, por este tiempo de estudio de tu palabra. Ayúdanos a que podamos ser diligentes en la adoración que elevamos a ti, que como iglesia podamos acercarnos a ti de la forma correcta que tú has mandado en la Escritura. Señor, que todo deseo humano cese y que podamos solamente ir a ti en adoración verdadera, como tu santa palabra nos manda. Oh Señor, perdona nuestras ofensas y pecados, límpianos de todo mal, santifícanos por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Perdona nuestros pecados, restáuranos, Señor. Padre, guarda tu iglesia. En este día te lo pedimos. Amén.